Buenas noches. En este video vamos a hablar acerca de el backend de la solución construida para la empresa Amarosa. Para ponernos un poco en contexto, la empresa Amarosa es una empresa que se dedica a la gestión de cobranzas de créditos que pueden ser empresariales o independientes. Entonces, la empresa Amarosa, el problema que tenían para poder unirse o desarrollar una metodología de negocio digital es cómo llevar a cabo el proceso de cobranza en la internet. Es algo complicado. Entonces, nuestra solución se basa en generar un llamado a la acción, que es el primer contacto con los clientes potenciales, y posteriormente brindar un servicio donde ellos puedan hacer seguimiento de sus créditos y conocer el estado, los abonos, todo lo correspondiente a los créditos sobre los cuales se está haciendo una cobranza. Adicionalmente pueden conocer el estado de la persona que adeuda y las acciones de cobranza que se han hecho hacia esa persona. Bueno, ahora hablando un poco del backend. Nuestro backend está construido en Node.js, específicamente en un framework que se llama Nest.js. Si damos un vistazo, Nest.js es un framework de Node.js pensado para ser escalable y que está escrito en TypeScript. Es la principal característica de Nest.js y que es TypeScript para una arquitectura orientada a objetos. Entonces, utilizan algo a lo que estamos acostumbrados si desarrollamos en Angular, que se llama inyección de dependencias. La inyección de dependencias es la construcción de clases y las cuales son pasadas como dependencias a otros módulos, y de esa manera se puede utilizar los servicios, en este caso definidos para la clase, desde otro módulo, solamente importándolos. De la misma manera tenemos que estar conscientes que podemos mutar los objetos, generar nuevos objetos de un tipo de clase, eh, pero por estar escrito en TypeScript tenemos que especificar correctamente lo que hacemos. Ahora, ¿por qué utilizar este framework y no utilizar Express si al final Nest.js corre sobre Express? O utilizar directamente Fastify si Nest.js puede ser configurado para Fastify. La respuesta es que Nest.js busca ser escalable y nos permite, a través de algo que le llaman CLI, construir componentes que pueden ser controladores, providers, módulos, middlewares, filtros, pipes, wards, interceptores y decoradores a la medida, entre muchas otras cosas que nos permite hacer a través del CLI. Entonces, para ponernos un poco en contexto acerca de la velocidad con la que podemos construir en Nest.js, podemos ver acá que podemos hacer custom providers, lazy loading, lifecycle events. Todas estas partes ya vienen incluidas dentro de Nest.js, ya son recetas específicas para Nest.js, entre muchas otras. Y algo que es muy importante es considerar lo que se le llaman recursos. En Nest.js un recurso está definido por un DTO de creación, un DTO de actualización, una entidad, un servicio y un controlador. Entonces nosotros a través del CLI podemos especificar el recurso que queremos generar. Entonces nosotros solamente tendríamos que ir a nuestra consola y decirle a Nest que genere un nuevo recurso con el nombre que necesitamos. Podríamos estar añadiendo, supongamos, un recurso de cuentas por cobrar. Entonces, Nest.js se encargaría de preguntarnos si necesitamos escribir un REST API, una API de GraphQL, vamos a hacer microservicios, vamos a hacer WebSockets, y nos pregunta si queremos generar el CRUD inmediatamente.
Nosotros vamos a decir que sí y como nos damos cuenta ahora en la carpeta CRC ahora tenemos nuestras cuentas por cobrar con sus deteos de creación y actualización, las entidades, tenemos nuestro controlador, nuestro servicio y tenemos adicionalmente un archivo de pruebas para nuestro controlador y un archivo de pruebas para nuestro servicio que sencillamente tienen que ser configurados conforme a las pruebas que necesitamos hacer. Bueno, ahora que ya conocemos esto, vamos a ver un poco acerca de la arquitectura del proyecto. Para poder hacer una conexión a nuestra base de datos, la cual está levantada en Azure, es una base de datos flexible de MySQL en Azure, nosotros utilizamos el ORM de Prisma. El ORM de Prisma nos permite hacer un esquema de nuestra base de datos que está levantada en Azure y a través de este esquema nosotros podemos acceder a la base de datos utilizando las tablas como si fueran entidades propias de nuestra aplicación. Esto es perfecto para Nest.js porque entonces puede considerar estas entidades como clases y podemos acceder a las funciones de nuestra base de datos como si fueran funciones de una clase. Entonces lo primero que hicimos fue desarrollar un servicio de base de datos que sencillamente nos permite conectarnos a nuestra base de datos generando una conexión y destruyéndola al terminar nuestra consulta. Hicimos la configuración a la medida para nuestra base de datos en nuestro módulo principal donde tenemos que inyectar nuestras variables de entorno, tenemos que cargar nuestra configuración en la que nosotros definimos. Igual este módulo esta configuración la definimos global e hicimos algunas validaciones en los esquemas. Es importante remarcar que para esta arquitectura que estamos utilizando acompañada de Prisma no necesitamos generar entidades a la medida porque Prisma genera nuestras propias entidades en el modelo de la base de datos. Entonces no es necesario que utilicemos entidades adicionales. Ahora, podemos entonces tener un ejemplo de cómo utilizar nuestro servicio de base de datos en nuestro módulo de cobranza. Nuestro módulo de cobranza está generado por eh, está definido por un módulo, es donde nosotros hacemos las importaciones, donde, pues, como lo habíamos mencionado, en el módulo de bases de datos vamos a exportar nuestro servicio, el cual está definido como una clase inyectable. Y entonces nosotros en nuestro módulo de solicitudes de cobranza podemos importar el módulo y en nuestro servicio tenemos que importar directamente el servicio a la base de datos e inicializar un nuevo objeto de tipo database service para poder consumir todas las funciones que tiene por defecto. Entonces acá podemos ver un ejemplo sobre la creación de nuestras solicitudes de cobranza por temas del analizador léxico de Prisma. Las entidades no cuentan con el mismo formato que cuentan en nuestra tabla, las fields de nuestra tabla. Entonces nosotros tenemos que hacer una deconstrucción del objeto y generar las nuevas propiedades para la base de datos de SQL. Pero es un proceso un poco tardado, pero nos asegura que la información está llegando con el DTO correspondiente, con el esquema correspondiente de la información. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros podemos hacer una función asíncrona que sea de tipo crear, donde le decimos que vamos a consumir el servicio de nuestra base de datos específicamente en la entidad, porque ya no es una tabla, es una entidad al utilizar Prisma, y le decimos que queremos crear, que es nuestra función nativa, que en este caso sería insertar en una tabla de SQL, y le enviamos los datos. De la misma manera podemos comprobar algunos otros servicios, por ejemplo si queremos obtener todas las acciones de cobranza, en este caso vamos a utilizar nuestro servicio de base de datos y tenemos que hacer llamada nuevamente a la entidad de solicitudes de cobranza y utilizamos find many.
que en este caso sería un find all sin parámetros. O en este caso que necesitamos encontrar solamente uno, obtuvimos de parámetro el ID, que es numérico autoincrementable en nuestra base de datos, y solamente tenemos que llamar a nuestra entidad solicitud de cobranza y le decimos que queremos encontrar el único registro donde nuestro ID solicitud es el ID que obtuvimos en los parámetros. Tenemos también servicios que nosotros diseñamos con los nombres específicos, pero que realizan acciones comunes en nuestra base de datos. Por ejemplo, aprobar una solicitud. Aprobar una solicitud solo requerimos del número de solicitud y entonces podemos obtener la solicitud, comprobar que la solicitud exista y retornar el nuevo estado de la solicitud, que en este caso sería aprobada. De la misma manera nos puede pasar con una solicitud rechazada o cuando queremos eliminar una solicitud. Solamente tenemos que obtenerla a través de una función asíncrona haciendo llamada a nuestro servicio de base de datos. La encontramos, verificamos que exista o si no devolvemos una excepción de no encontrado y vamos a eliminar esta solicitud siempre regresando la respuesta de la base de datos al cliente. Así como podemos encontrar nuestro módulo de solicitudes de cobranza, podemos encontrar también los diferentes módulos que son necesarios para nuestra aplicación. Tenemos el módulo de clientes. Los clientes pueden ser clientes empresariales y clientes individuales dependiendo del tipo de préstamo. Cada cliente está asignado a un crédito. Cada cliente está asignado a un crédito, o al revés, mejor dicho, cada crédito está asignado a un cliente y un cliente puede tener muchos créditos asignados. De la misma manera generamos una entidad, generamos un registro para nuestros deudores. ¿Por qué? Porque nosotros al tener un registro de los deudores, que es algo que no se tenía antes, podemos saber si una persona tiene un estatus de ilocalizable. Esto beneficia a la empresa porque al generarse una solicitud de cobranza, si el deudor ya se encuentra como ilocalizable, la solicitud de cobranza se rechaza porque sabemos que ese negocio no se va a poder completar y preferimos no tener un negocio inconcluso donde no se logró llegar a nada que un negocio preferimos tener un negocio que no se lleve a cabo que uno infructuoso. Entonces podemos tener registro de nuestros deudores, asimismo de los créditos, igual como mencionamos tenemos nuestros controladores, nuestros servicios, nuestros DTOs que son necesarios. Recordemos que créditos no podemos actualizar directamente como tal, no es como actualizar un número de teléfono, no es como actualizar una dirección. Tenemos que utilizar los servicios que establecimos para poder manipularlos. De la misma manera tenemos nuestras carteras. Las carteras hacen referencia a dónde se está cobrando el crédito y también se tienen cobradores asignados. Entonces si nosotros vemos aquí nuestro esquema, los cobradores son los colaboradores que se encuentran en llamados centros de trabajo, que podrían ser denominados carteras en este caso. Entonces de esa manera nosotros podemos hacer un seguimiento de qué créditos está cobrando qué cobrador y cuánto dinero, qué efectividad tiene una cartera en sus acciones de cobranza. Y entonces así es como funciona nuestro backend. Este es un vistazo específicamente a la infraestructura de nuestro backend. Esperamos poder ver pronto nuestras pruebas para conocer un poco más acerca del funcionamiento. Muchas gracias.